Y vamos con el punto quinto. Damos la bienvenida y los buenos días al Comisionado para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ruego silencio, señorías. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Encantado de estar de nuevo con ustedes un año más. 7 minutos dan para lo esencial de un informe tan denso como el que hacemos todos los años, basado en millones de datos que declaran más de 1000 operadores en Canarias, ¿no? La más joven y más pequeña de las entidades dependientes del Parlamento de Canarias tiene la misión de optimizar todo lo posible el sistema de rendición de cuentas informativas a los ciudadanos, tanto por parte de las administraciones y sus cientos de entidades dependientes, como también de aquellos perceptores de grandes subvenciones que reciben ayudas y gastan dinero público, a los que desde hace 2 años ya evaluamos anualmente. Les adelanto un dato recién salido del horno. El día 31 de mayo comenzará la nueva evaluación. Además de a todas las organizaciones públicas canarias, vamos a instar a evaluar su transparencia a más de 3.200 entidades privadas, frente a las 706 del año anterior, y ello será por el gran incremento de las ayudas relacionadas con la pandemia COVID, que han sido financiadas ya en el año pasado y que continuarán en este. Por lo tanto, el número de nuestros expedientes va a ser superior a 3.100 el año que viene, en el presente año, quiero decir, y será, por lo tanto, un 60% superior al del año pasado que ahora estamos valorando. Todos los evaluados conforman lo que llamamos el Sistema Canario de la Transparencia. Todos están obligados a rendir cuentas, no solo a la audiencia de cuentas o a los interventores de fondos, sino a todo el mundo, abiertamente. Solo por el hecho de que se pueda conocer mejor el empleo de los recursos, la eficiencia pública crece, mejora, y lo hace bien porque hay que publicarlo en el portal de transparencia o bien porque las personas lo pueden preguntar amparadas en las leyes y en las garantías prestadas por los consejos y comisionados y, en última instancia, por los jueces. La transparencia no responde solo a los derechos informativos de los ciudadanos y les permite valorar y decidir mejor, también afecta a la mejora de los servicios públicos. En España solo llevamos 6 años en este camino y no es casual que en el ámbito de los Estados democráticos los países con más bienestar se corresponden con los que disfrutan de más alto grado de transparencia históricamente. No solo en sus leyes, que no son causa suficiente o motivo suficiente, sino en el comportamiento de sus responsables públicos y también en el de las preguntas de la ciudadanía. Es también una cuestión cultural, por lo tanto, el tema que nos ocupa, señorías. Antes de que Jeremy Bentham sentenciara en el siglo XVIII aquello de que cuanto más te observo, mejor te comportas, ya el refranero español se había adelantado mucho al afirmar el ojo del amo, soberano, engorda al caballo. Pero ya saben que el refranero dice uno y lo contrario, como veremos luego. El ojo del amo engorda al caballo, que es tanto como decir el ojo del ciudadano soberano acrecienta y mejora el servicio público. Por eso mismo es tan importante la labor fiscalizadora de los parlamentos. Insisto en ello porque la transparencia no es solamente una obligación burocrática. Trataré a continuación de 2 asuntos relevantes, uno de cal y otro de arena, empezando por el segundo. En el de arena no voy a insistir mucho porque ha sido conocido en los últimos meses y la hemos desgranado bastante con detalle en nuestras noticias que ustedes tienen en nuestra web. Todos los diferentes tipos de organizaciones suben y mejoran en el cumplimiento de sus obligaciones informativas en los portales de transparencia, determinadas por las leyes estatal y autonómica. En la 5ª edición anual del informe del Índice de Transparencia de Canarias, de las 1.119 entidades públicas y privadas emplazadas a evaluarse, casi 1.968.000 exactamente presentaron su autoevaluación en la transparencia en el 2021. A través de la sede electrónica del comisionado. Es decir, respondieron el 86% de los censados como sujetos obligados de la transparencia pública activa, frente a los 661 declarantes del año anterior, que representaban más o menos 3/4 partes del censo. Continúa incrementándose la participación año tras año. Ello nos permite calcular así el índice de transparencia de Canarias, un ranking único en el país, ya que ha llegado a alcanzar e integrar a todas las 98 instituciones principales de Canarias, las universidades, el gobierno autónomo, los cabildos, los ayuntamientos y al 95% de sus entidades dependientes del sector público canario. El modelo canario de evaluación de la transparencia ha comenzado a implantarse ya este año
el año pasado, mejor dicho, en 2 comunidades autónomas y lo hará en más comunidades en el futuro. Por primera vez en estos años, la puntuación media de la transparencia en todo el sector público, las 345 entidades que lo componen en Canarias, superó el notable, los más de 7 puntos el año pasado. Y en el sector privado, con solo 2 años de evaluación, ya roza el aprobado con 4,8 puntos de media, un listón que le costó mucho más tiempo alcanzar al sector público cuando empezamos a evaluarlo allá por el año 2016. Por primera vez en todos estos años, la puntuación media de la transparencia, ya les decía, está en unos niveles satisfactorios, donde podemos encontrar, diremos, oportunidades de mejora. Está claro que que cada año, que emplazar a que cada año a todos los sujetos obligados a que sean transparentes también sobre su transparencia y destacar los incumplimientos de los que digamos, prácticamente a veces ni siquiera tienen portal de transparencia, ha conducido en el último lustro a una mejora indudable. Está perfectamente comprobado. Los portales de transparencia están mejor. ¿Qué ocurre en el ámbito del derecho de acceso a la información? Una de cal y otra de arena, les decía antes. Vamos con la de cal. Hemos podido constatar que se está produciendo un cierto retroceso derivado, como hemos apuntado otros años, del escaso coste que tiene para las administraciones no responder. No solamente escaso coste administrativo o político, sino también social o reputacional. Y es mucho más difícil de medir porque no todas las instituciones, las 98 instituciones canarias, se les pregunta lo mismo y se les pregunta con la misma intensidad. Empezamos a constatar, por lo tanto, que un nutrido grupo de administraciones empieza a meter en la gaveta las solicitudes de información que les llegan por parte de los ciudadanos. El silencio administrativo no es un despiste, es un silencio activo, decisivo en muchas ocasiones. Una administración puede perfectamente negar una información porque la transparencia tiene límites y causas de inadmisión. Negar una información no es incumplir la transparencia. Incumplir es hacerlo sin una explicación de siquiera 5 líneas que cuesta 5 minutos. La mayor parte, esto no es un... del 80% de la para añadirle algo de tiempo. Muy bien. Les decía que prácticamente el 80% de las reclamaciones que nos llegan es porque las administraciones canarias ni siquiera les contestan, es decir, aplican el silencio administrativo. El silencio, les decía, no enuncia, ni afirma ni niega, no indica, no apunta ni sugiere, desinforma por entero. En el servicio público el silencio administrativo es un en boca cerrada no entran moscas, que sentencia también el refranero. Es una gran vacuna contra la verdad. Por eso debemos combatirlo. Porque el silencio no es un asunto de los administrativos. Ese silencio no es administrativo, es un silencio decisivo del que decide. Y es por ello que, como les informaba en la comisión, en paralelo a la evaluación de la transparencia activa, hemos iniciado un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso a la información, porque comprobamos en enero pasado que de las 384 resoluciones estimatorias en los años 20 y 21, casi la mitad, 201, no existía constancia de cumplimiento. En 4 meses, de enero a finales de abril, hemos reducido este incumplimiento en 1/3 y ahora solo hay pendientes 137 y esperamos reducirlo en otro tercio más en el próximo cuatrimestre y que sean menos de 30 a final de año. Este es un propósito que espero poder rendir cuentas en la próxima comparecencia. Les cuento esto porque esperamos contar con el apoyo y la fuerza del Parlamento para conseguirlo, revisando los procedimientos coercitivos cuando les sea posible, es decir, cuando este Parlamento afronte, como está previsto en el plan normativo de la Comunidad Autónoma, la futura ley de gobierno abierto, que será la gran reforma del sistema de transparencia de Canarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Empezamos con los turnos de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor comisionado, quiero en primer lugar felicitarlo porque no hay nada como predicar como el ejemplo y usted lo hace con su trabajo y el de todo su equipo. Una felicitación que quiero hacer extensiva a todo su equipo porque por muy bueno que uno pueda hacer, nada se hace si no cuenta con él.
Entrando en el informe del 2019 y los avances de la información comparativa de los años también 2021 y 2020 que usted nos ha dado, no puedo sino ponerlos en relación y hacer mención de ellos también en algunos comentarios que le voy a hacer. En primer lugar, es de resaltar la evolución positiva, muy positiva, que en los últimos años han tenido los distintos indicadores. Lo primero de ellos, las reclamaciones por derecho al acceso a la información. Vemos que ha habido una menos en 2019 si las comparamos con las del año 2018, donde se duplicó la cifra de reclamaciones. Esto, sin otro dato, podría parecer dos cosas. Por un lado, que no se ha utilizado el comisionado para trasladar la falta de respuesta o que se ha producido una mayor respuesta por parte de las administraciones y, por tanto, ha habido menos reclamaciones. Lo cierto es que, viendo el avance de los datos que también usted facilita en su último informe de 2020-2021, vemos como el número de reclamaciones se vuelve a incrementar notablemente. El informe pone en manifiesto el altísimo número de reclamaciones solucionadas durante el año 2019, dado que son muchas las que se han presentado y entiendo que se hacen referencia a esas reclamaciones resueltas que estaban también pendientes de ejercicios anteriores. Otro indicador que creo que ya mencioné también en otras comparecencias suyas es el poco uso que se hace de la sede electrónica, que quizás es un problema que aquí también hemos debatido con cierta frecuencia y es la brecha digital que tenemos todavía a día de hoy en Canarias. De su informe se desprende que el principal motivo de reclamaciones es la falta de respuesta de la Administración al administrado, y usted lo ha puesto de énfasis en su intervención. Y el caso del 2019 fue el 81% de las reclamaciones, un dato altísimo. Y yo tengo que decirle, igual que le dije en comisión, que durante el estado del debate de la nacionalidad, una de las propuestas que yo le hacía al Gobierno era que hiciéramos un mayor uso del silencio positivo como forma de eliminar esos obstáculos a la hora de hacer peticiones por parte de los usuarios, porque ese retraso o esa no respuesta de las administraciones es un freno en algunos casos a la toma de decisiones que pueden como tener resultados la falta de generación de actividad económica o simplemente la falta de información. Una administración ágil, pero desde luego garantista para el administrado, es desde luego de gran ayuda para agilizar la toma de decisiones. A la vista de los datos, este es sin duda un elemento principal de sus reclamaciones. Uno de los puntos negros de los informes anteriores es la falta de respuesta de las administraciones, como he dicho, pero vemos como este año 2019 la participación, que yo creo que también es importante, ha crecido y fue de casi del 75% y en el 2020 ha sido del 86,51%. Creo que eso es una buena noticia, que las administraciones se impliquen en el ámbito de la transparencia. Y, insisto, creo que también buena parte de este éxito o este incremento del dato es debido a la labor que desde el comisionado y la insistencia que desde el comisionado se hace para tener respuesta de todas las administraciones. Como también le dije, me sorprendió y me sigue sorprendiendo esa falta de transparencia de nuestras universidades, que después de que en los dos ejercicios anteriores sacasen ese 5 raspón que yo le decía, pero suspenden el 2019 en transparencia, si bien al año siguiente se han puesto las pilas y han mejorado notablemente, lo cual hace hincapié en que este informe, aparte de los que aquí estamos, lo lee más gente y eso yo creo que también es una muy buena noticia. Las incumplidores se siguen reduciendo y dentro de los que cumplen son la inmensa mayoría. Vemos también que las puntuaciones se van elevando año tras año. Al final esto no deja de ser una especie como de liguilla en la que todos quieren tener una buena nota al final. Referidos a los ayuntamientos en general, su comportamiento y su puntuación son muy buenos o excelentes, pero también preocupa a algunos municipios que siguen sin tomarse en serio el hecho de la transparencia. Para ir terminando, me gustaría hacer mención a ese informe sobre la COVID y a las administraciones y que también ha sido elaborado por su departamento, un informe de casi 1000 páginas que aporta muchísima información. Me gustaría en esta parte centrarme en la última parte y porque es evidente que la COVID, si bien ha modificado muchas de nuestras actitudes y nuestros pensamientos, también es verdad que ha llevado a la Administración a tomar decisiones, en algún caso, por la rapidez y la urgencia, que, por ejemplo, como ayer vimos con el caso de las mascarillas, que van a dar mucho que hablar. Yo creo que buen ejemplo de esa situación, de esa gestión de la transparencia, ha sido lo que este propio Parlamento ha llevado a cabo, adaptándonos en un corto plazo de tiempo a seguir llevando una actividad ordinaria en la gestión del día a día y que no se parase de la actividad del Parlamento. Termino con la última parte de su informe, las sugerencias que bien pueden ser consideraciones para llevar a cabo. De esas 13 que usted sugiere, solamente fijar 2. La falta de la publicación de la relación de todos los contratos realizados durante la
COVID-19. Creo que es un tema que es importante y, como ya le dije, lo hemos hablado aquí. Y también las ayudas y subvenciones concedidas. Termino felicitándole a usted y a todo su equipo por un magnífico trabajo hecho en pro de la transparencia de Canarias. Gracias. Muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Tiene la palabra el señor Ramos Chinea. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señor Cerdán. Bienvenido al Parlamento una vez más. Sin duda, cada vez que viene, pues para nosotros es un ejercicio de responsabilidad, porque permite a las administraciones públicas pues dar esa mejor respuesta al ciudadano, que creemos que tiene que ser la base de todas las políticas. Por lo tanto, le agradecemos que comparezca hoy aquí. Ya tuvimos también la oportunidad de hablar, bueno, en este caso fue mi compañera Melody quien estuvo en la comisión para hablar de ese informe anual, cuando se daba cuentas del trabajo que se realiza desde la oficina del comisionado de la transparencia. Yo creo que es importante debatir de forma periódica sobre estos datos, sobre el ejercicio de la transparencia y el acceso de la información, porque realmente nos permite impulsar la mejora y transformación del sector público canario a uno más accesible y sobre todo que sea sensible con los ciudadanos, que de esta manera pues podrán estar más informados de lo que hace la Administración. Y le reitero lo que le dijo mi compañera Melody en la comisión, que cada año que pasa el informe es más completo gracias al continuo esfuerzo de superación de los trabajadores de la oficina del comisionado. Y es que precisamente ustedes siempre aspiran a mejorar, y creo que un claro ejemplo de ello es que se haya triplicado su actividad en 2 años, desde el 2019 al 2021. Ejercicios pues que han sido especialmente complejos y también pues bastante difíciles para la Administración debido a la pandemia que sufrimos. Los datos están ahí. De los 730 expedientes administrativos resueltos en 2019 a los 1.965 del 2021. Creo que el avance en tramitación, que en el último año pues ha supuesto un 55% más de expedientes administrativos tramitados, pues es una buena noticia y nos alegramos de ello. El conjunto total de las entidades subvencionadas, un avance considerable pues gracias a esa comprobación y evaluación de forma interactiva y periódica de los datos incluidos en los portales públicos y privados de quienes están obligados a cumplir con lo preceptuado en las normativas relativas a la transparencia, ya sea por ser administraciones públicas y también de aquellos entes privados que reciben fondos públicos pues para la realización de distintos fines. Una labor en la que han contado con más de 1.000 colaboradores que se han autoevaluado entre los 340 entidades públicas y las casi 600 entidades privadas subvencionadas. Y, por supuesto, por la tramitación de los expedientes correspondientes a las denegaciones de información de las administraciones a los ciudadanos, que en el 2021 llegaron a las 525, más de un tercio que el año pasado, y de las cuales han tenido resolución unas 496. De estas reclamaciones hay que destacar que el 80% han sido silencio administrativo, por falta de diligencia en la tramitación de las solicitudes de información. Ayuda mucho a las administraciones que el comisionado cumpla un papel no solo de tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos, sino que también ejerce una labor propia de la evaluación y de calificación de las entidades que cumplen para que mantengan esos estándares. Es cierto que aún queda mucho por avanzar en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en Canarias, ya que en el conjunto total de las entidades subvencionadas con dinero público solo roza el aprobado con un 4,83. Pero lo cierto es que hemos mejorado en casi un punto la nota obtenida en el informe anterior y además que es cierto que cada vez más entidades privadas apuestan por la excelencia. El sector público de media, sin embargo, está entre el 7,91 y el 7,65, subiendo más de un punto que el año anterior, y las corporaciones de derecho público también con un incremento de un punto. Por fin aprueban pues con un 5,52. Y si hablamos de la excelencia en la transparencia, hay que recordar los premios que se han dado y que en 2019, de las más de 330 entidades públicas, apenas 94 llegaron a tener una nota entre el 9 y el 10.
Ahora esta cifra se ha incrementado y tienen esta alta valoración hasta 145 entidades públicas. Esto es un dato muy positivo que debemos seguir incrementando. Y aprovechando esta intervención, desde nuestro grupo pedimos una vez más en esta Cámara que se den los medios al comisionado de la transparencia para que puedan realizar esta labor institucional. Porque con los recursos humanos y medios materiales que tienen actualmente hacen un trabajo ingente que cada vez va a más. Y señor Cerdán, termino felicitándole a usted y a su equipo una vez más por ser un ejemplo y ayudar a cambiar pues esta gestión de Canarias, y creo que ustedes están siendo claves para ello. Muchas gracias. Gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Si Podemos Canarias, señor Denis. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que con los datos que nos ofrece el comisionado tenemos muchísimos motivos para estar, digamos, no solo contentos, sino también orgullosos del trabajo que están haciendo cientos y cientos, no más de 800 funcionarios en todas las administraciones, entidades públicas y privadas, ¿no? Por, digamos, exponer, transparentar la actividad que se está haciendo. Porque tenemos que decir que el resultado de este informe que tenemos hoy aquí es un trabajo del comisionado, del equipo, al que felicito que está aquí presente. Es un trabajo tremendo, pero además también es un trabajo que requiere de la colaboración, de la colaboración de un montón de personas que trabajan en situaciones a veces también de extrema saturación, en muchas instituciones públicas, ¿no? Y tienen que realizar también tareas para los que ni se les contrató ni estaban pensando que iban a desarrollar ese tipo de trabajo. Es decir, es un trabajo sobrevenido, y en ese sentido me parece que es importante aplaudir el esfuerzo que muchas personas están haciendo por, digamos, decir si los índices de transparencia pública se están llevando a cabo, ¿no? Si son positivos, y sobre todo yo me quedo con un dato fundamental y es la tendencia, ¿no? Porque aparte del dato, lo importante es la tendencia de los datos, y evidentemente con el trabajo, con los datos que se están exponiendo aquí en relación a otros informes anteriores, la tendencia es al alza totalmente en ganar en democracia, que es lo que quiero decir, ¿no? Si desde el 2015 empezamos con 18 expedientes, estamos ya por más de 3.000 expedientes. Y eso es una progresión, ¿no?, tremenda, ¿no?, que implica ese esfuerzo, de 18 expedientes a más de 3.000 y pico expedientes. Entonces, tenemos que ser considerados con una situación novedosa que se inició hace 5 años y entender pues todo el trabajo que se ha hecho y sobre todo la preocupación y tenerlo también en el objetivo de muchas instituciones. Creo que ganamos en democracia. Creo que esto tiene que ver también los resultados, con que este equipo se ha reforzado, pero también con que muchas instituciones también se han reforzado en cuanto a su personal, ¿no? Y en la dedicación que muchos responsables, por ejemplo, de ayuntamientos, ¿no?, imponen también a sus equipos. Es decir, que forma parte también de las agendas, decir si se supera o no se supera, y por lo tanto supone un esfuerzo que hacen las instituciones por atender a la ciudadanía. Esta competencia que hay entre muchas instituciones nos parece a nosotros que es sana, y que desde luego no podemos descuidar. La brecha digital disuade a muchas personas, porque muchos trámites se hacen también vía digital. La brecha digital disuade a muchísimas personas de presentar reclamaciones. Hay una diferencia en el informe que se nos presenta en cuanto a las provincias de Gran Canaria y la provincia de Tenerife. No, en el informe mismo se dice que hay mucha más tradición de asociacionismo y organizaciones respecto a Tenerife en la provincia de Gran Canaria, mucho más, digamos, preponderancia de las reclamaciones. Esperemos que esto se termine definitivamente nivelando. Me parece también que es importante el dato cualitativo que apunta el señor Cerdán, en el sentido de que a mayor bienestar, mayor transparencia. Eso es importante plantearlo, ¿no? Es decir, a mayor bienestar, mayor democracia.
Por lo tanto, es un dato importante que tenemos que tener en cuenta y tener en cuenta que además todo está bastante relacionado. El dato cuestionable, pues por ejemplo que la no respuesta a la ciudadanía no tenga un coste para las instituciones. Eso me imagino que con el paso del tiempo ya se estarán arbitrando algún tipo de medidas en este sentido. Las reclamaciones que tienen que ver con ordenación de territorio siguen ocupando un papel importante. La preocupación por en qué situación está mi expediente sigue manifestando una preocupación de la ciudadanía. Luego a nosotros nos parece que el dato es impresionante en el sentido de que más del 43,5% de los expedientes de las instituciones sacan sobresalientes. Más del 43,5%. Por ejemplo, que más de 146 instituciones estén más de 9, que el 50% de las instituciones, 50 instituciones tengan un sobresaliente, que 146 estén sobre el 9. Por ejemplo, que quienes no superan el aprobado, que al principio estaban en el 50%, actualmente se ha reducido a un 14,9%. Son tendencias relevantes que significa que mucha gente se está poniendo la pila en el sentido de competir por una mayor transparencia y además por una mayor claridad en la gestión que se hace. Y luego a nosotros nos parece que es importante, que tenemos que tener en cuenta que no todas las instituciones están en las mismas circunstancias. No todas las instituciones tienen la capacidad o el personal o, digamos, una realidad informática apropiada, y que, por ejemplo, en algunas instituciones que no superaron este aprobado, yo tengo que decir que tenían la página web en un proceso de cambio, como por ejemplo la Academia Canaria de la Lengua. Tenían en ese momento en que se estaba evaluando, y que luego el personal que se tenía está dedicado fundamentalmente a tareas que tienen que ver con las tareas filológicas y no este tipo de tareas que le sobreviene. Por lo tanto, felicidades. Muchas gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días al comisionado de Transparencia. Un placer, una vez más, contar con su presencia a una persona, a una institución que es una de las instituciones estatutarias, por tanto, uno de nuestros marcadores de canariedad, de autogobierno y, por tanto, una de las instituciones de las que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos. Una institución que además vela por seguir incrementando el nivel de transparencia, por tanto, de calidad de nuestra democracia. Se hablaba de que si una sociedad mejora, la transparencia mejora. Creo que es a la inversa. Si se mejora desde el punto de vista de transparencia, la dación de cuenta de las distintas instituciones públicas y cada vez más instituciones privadas, sobre todo aquellas que participan de fondos públicos, las sociedades finalmente avanzan, la calidad democrática avanza, el bienestar de la gente también avanza. Pero quiero empezar, por supuesto, con una felicitación. Yo creo que este informe es tremendamente positivo, con algunas lagunas, con algunos aspectos que hay que seguir mejorando en un nivel de autoexigencia importante, porque vuelvo y reitero, todo lo que sirva para incrementar la transparencia servirá para mejorar la calidad democrática de nuestra tierra, de Canarias. Y esa felicitación quiero hacerla al conjunto del equipo del comisionado de Transparencia. Creo que es fundamental la labor que desarrollan y, como hacía en la comisión, quiero extender esa felicitación también a los distintos equipos que de cada una de las instituciones del Gobierno de Canarias, cada una de las consejerías, cada uno de los cabildos insulares, cada uno de los ayuntamientos que están detrás de esos portales, que han estado en la implementación y que están en la actualización de cada uno de esos portales. Por supuesto, extender esa felicitación porque forma parte de este éxito, de este avance colectivo. Yo creo que uno de los aspectos principales que hay que destacar es el aumento de la actividad del comisionado. Ese aumento
creo que refleja un éxito importante de esta figura estatutaria, demuestra el interés de la ciudadanía por el acceso a la información pública, pero creo que refleja sobre todo que la ciudadanía conoce mejor sus derechos, el del acceso a la divulgación, y eso también es una labor importante, uno de los elementos importantes que figuran entre los objetivos del comisionado de transparencia. La divulgación, por supuesto, la información y la formación constante en este ámbito. Y hablo de éxito porque si uno analiza el primer año en el que se comprobó el cumplimiento de las obligaciones en las instituciones canarias, año 2015, en aquel instante 37 entidades fueron las que colaboraron con dicho comisionado. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma, los cabildos insulares de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife y 32 de los 8 ayuntamientos. Solo el 38,5% de las instituciones canarias. En este instante, el nivel de participación, el nivel de colaboración, el nivel de rendición de cuentas es muy superior. Evidentemente, creo que estamos en un porcentaje aproximadamente en el que solo el 5%, 14 de 336 entidades de sujeto público obligadas no presentaron su declaración de transparencia. El objetivo será que sea el 0% y esperemos que todas las instituciones, en poco tiempo, a ser posible ya en el próximo informe, estemos colocados en ese ámbito. Pero además, no solamente este altísimo nivel ya de participación, sino que el 86% de las entidades obligadas lo hacen de manera adecuada y que las instituciones principales lo hacen al 100%. Y sobre todo, como bien se comentaba con anterioridad, que estamos ya en una nota media de un notable alto, rozando ya el 8, y sobre todo también un aspecto muy positivo que ha sido clave para conseguir estos datos ha sido la puesta en marcha de esa aplicación T-Canarias, que además ha sido objeto de reconocimiento de algunos premios a nivel, fuera de nuestra tierra. Por tanto, creo que son avances que a lo largo de los años se han ido consolidando y que se empiezan a ver los frutos de manera relevante. Obviamente, dentro de esas lagunas, de esas sombras que hablábamos con anterioridad, están las reclamaciones que se siguen planteando, las desestimadas y las resueltas crecen de forma importante, pero incluso en este caso yo quiero ver un aspecto positivo. Positivo porque cuando se incrementan en ocasiones las reclamaciones puede ser por dos cuestiones fundamentales. Porque se incrementa quizás la desidia o la falta de cumplimiento por parte de las administraciones, pero puede ser también precisamente por una mayor toma de conciencia de la ciudadanía de cuáles son sus derechos y sobre todo de atreverse a reclamarlos y a exigirlos a las instituciones. Porque es más fácil que existan reclamaciones de este tipo cuando hay ya portales de transparencia en todas las administraciones a cuando prácticamente no existían. Por tanto, también en este sentido vamos a intentar verlo desde una mirada positiva. Muchas gracias, señor Campos. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Señora Pérez. Permítanme, señorías, en lo que la señora Pérez llega al estrado, saludar en nombre del Parlamento de Canarias al embajador de la República de Eslovenia, don Robert Mergel. Bienvenido. Al que le acompaña la consejera de Economía y Política de la Embajada, Tina Gargatov, el presidente de la Cámara de Comercio y el cónsul honorario en Canarias, Pedro Gómez. Les damos a todos ellos una calurosa y afectuosa bienvenida al Parlamento de Canarias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Pérez. Bienvenidas, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor comisionado. Felicitar en nombre del Grupo Popular a don Daniel Cerdán por formalizar este informe que pone en valor el gran trabajo que viene realizando en los últimos años el equipo de comisionados de la transparencia que tan acertadamente dirige. También quiero agradecer la labor desempeñada por los empleados públicos de todas las instituciones públicas canarias y también empresas públicas. Creemos que es de justicia reconocer el esfuerzo que se ha realizado en este sentido. Señorías, señor comisionado, la transparencia es un objetivo clave en el Estado de Derecho. Nuestro grupo es un firme defensor de la gestión eficaz y eficiente, donde la transparencia es un aspecto clave y esencial.
No en vano, la primera ley de transparencia en nuestro país fue obra del Partido Popular, concretamente en el Gobierno del presidente Mariano Rajoy. Lo cierto es que en los nuevos tiempos de la sociedad de la información en la que estamos inmersos, la desinformación, la manipulación de los mensajes, las fake news, están a la orden del día. Y es en este contexto la transparencia real, desde luego, una garantía irrenunciable en nuestro sistema democrático. Respecto al informe remitido a este Parlamento, debo reconocer especialmente el valor de los datos contenidos en el anexo del informe anual centrado en COVID-19 de las administraciones públicas en Canarias en 2020 y que nos adelanta algunos datos realmente esclarecedores sobre la gestión del Gobierno de Canarias en periodo pandémico. Hablamos de un volumen de información muy importante, como los 969 contratos de emergencia realizados por casi 55 millones de euros, de los que 928 corresponden a negociados sin publicidad. Pero centrándonos más en el informe sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia, nos llama la atención el alto número de reclamaciones de ciudadanos a los que alguna de las 336 instituciones o entidades públicas canarias les denegó una vez o varias las peticiones de información, las 386 reclamaciones en 2020 y las más de 500 del año pasado. Un 76% estimadas parcial o totalmente, lo que significa que estos reclamantes, el 76%, tenían derecho a acceder a la información pública que la Administración no les facilitó. Preocupante y mucho que un 80,76% de las reclamaciones tengan que ver con el silencio administrativo, que es lo peor que le puede pasar a un ciudadano o administrado cuando se relaciona con la Administración, es decir, que ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, la callada por respuesta, como usted mismo expresó en la presentación en el año 2008. En cuanto al índice de transparencia, se indica una mejora hasta 8,4 de la media de los portales de transparencia dependientes del Gobierno de Canarias. 43 entidades públicas que conforman el sector público dependiente del Gobierno Canarias obtuvieron una puntuación media del 8,47 puntos, mejorando más de punto y medio sobre el ejercicio anterior, cuando la media fue de 6,90. En cuanto a los cabildos insulares, tras 5 años de evaluación del índice de transparencia de Canarias, se superan y mejoran sus portales de transparencia. Felicitar al Cabildo de La Palma, que consiguió el último año un 10, y animar y exigir a los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura un mayor esfuerzo, ya que no llegan al 7,5. En cuanto a las corporaciones locales, los ayuntamientos, en líneas generales también ha experimentado una evolución positiva y una mejora importantísima en transparencia, pero todavía hay algunos que rondan entre el 6 y el 7, incluso algunos que rondan el suspenso. Permítanme, evidentemente, como alcaldesa de Arrecife, que saque también en valor. Arrecife sacó un 10, con lo cual es algo que evidentemente nos enorgullece. En concreto, 12 ayuntamientos canarios no alcanzan el 5, lo que deberían reflexionarse sobre la causa: falta de personal, de recursos o simplemente una negativa de los gobiernos a una gestión transparente de cara a los ciudadanos. Entidades privadas que fueron subvencionadas por el Gobierno de Canarias y los cabildos con más de 60.000 euros anuales. Pues yo creo que merece que nos detengamos un momento. De las 706 entidades privadas que habrían recibido ayudas y subvenciones públicas por cerca de 240 millones de euros procedentes de fondos públicos, llama la atención que 127 entidades que estaban obligadas a presentar su declaración de transparencia no lo hicieron. ¿Sabemos, señor comisionado, si por parte de la Administración se ha hecho algo con estas entidades incumplidoras de la Ley de Transparencia? ¿Cómo es posible que haya entidades que hayan recibido 200.000 euros de fondos públicos y no hayan presentado datos? Por tanto, confiamos en que estas estadísticas, desde luego, no se vayan a quedar solo en eso, sino que nos sirvan también para detectar deficiencias. Terminamos. Seguir animando al comisionado a seguir haciendo pedagogía de la transparencia, de forma que se pueda seguir implementando la transparencia y avanzando en la credibilidad de la política, de las instituciones, en la ciudadanía. Muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista, señora Beato. Gracias, Adelante. señor presidente. Señorías, señor comisionado, nos presenta hoy el informe sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia correspondiente al año 2019, que además acompaña una novedad sobre
las entidades privadas que recibieron ayudas o subvenciones de más de 60.000 euros. Es importante porque se habla mucho del uso del dinero público por las administraciones públicas, pero poco del uso del dinero público por las entidades privadas. Importante este paso que ha dado con este informe. Y además nos presenta un anexo sobre la transparencia en la gestión del COVID. Queremos felicitarle a usted y al trabajo de su equipo por la rigurosidad, la extensión y el detalle de ambos informes. Con carácter general hay una buena evolución de las puntuaciones, salvo algunas excepciones en ayuntamientos. Sin embargo, esta evolución y estos resultados siguen siendo insuficientes. Insuficientes porque además de las leyes y además de los cambios institucionales, es necesario un cambio cultural, que haya una verdadera voluntad de cumplir por parte de los poderes públicos y que la ciudadanía sea plenamente consciente de su derecho a conocer, porque aún sigue siendo escasa la participación de la ciudadanía y las preguntas de la ciudadanía. Tiene esto que ver con el cansancio frente a la opacidad de los gobiernos en decisiones que nos competen a todos. Tiene que ver con esa falta de transparencia, por ejemplo, en la gestión del COVID es un claro ejemplo de ausencia de transparencia, imposición de medidas y restricciones que nunca se explicaron debidamente a la ciudadanía, que fueron adoptadas sin participación de los ciudadanos, limitaciones de derecho que ni siquiera se consultaron con los sectores implicados. En el informe del COVID concluye con un conjunto de sugerencias al Gobierno sobre una mayor transparencia en las subvenciones y en las ayudas concedidas, en los contratos relacionados con el COVID y en la publicación del Pacto para la Reactivación Social y Económica. Y lamentamos que esas sugerencias, señor comisionado, hayan caído en saco roto. También el Grupo Nacionalista Canario pidió más transparencia sobre el Pacto de Reactivación Social y Económica y nos topamos con la negativa del Gobierno. Y sobre algunos contratos millonarios del COVID, contratos fallidos con indicios de presunto comisión de delitos, nos estamos enterando por fases y por los medios de comunicación. Decía que todos tienen derecho a preguntar, pero al Gobierno le incomoda contestar a la oposición y se extiende el reproche de que cada vez que preguntamos estamos haciendo política. ¿Es hacer política interesarnos por lo que la ciudadanía demanda? ¿Es hacer política trasladar sus problemas, hacer propuestas y fiscalizar al Gobierno? ¿Qué otra cosa si no es la labor de un Parlamento? Esta y no otra es la labor de la oposición, de una oposición responsable. Bajo el pretexto de la crisis del COVID, del volcán de La Palma o de la crisis migratoria, se nos pide silencio. Pero callando no estaríamos contribuyendo a mejorar las cosas y a transformar la sociedad. Esa es la labor de una oposición responsable. La transparencia debe ir más allá de la mera transparencia formal de los datos para extenderse a la transparencia material del porqué de los hechos, del porqué de las decisiones, de las consecuencias de las políticas de los gobiernos. Y sin ir más lejos, en Canarias seguimos sin saber el porqué de este viraje respecto al Sáhara, una decisión que nos atañe. Y vamos a tener hoy una visita a destiempo de un ministro, pero seguiremos sin saber cuáles son las consecuencias y el porqué de esa decisión, sin poder participar en decisiones sobre política migratoria cuando la razón, la ley y el Estatuto de Autonomía nos asisten, sin poder conocer qué hay detrás y participar en decisiones de enorme calado sobre nuestras aguas. Quizás deberían evolucionar las leyes de transparencia y pasar de la mera burocracia de los datos y de las cifras, que solo da una falsa apariencia de transparencia, y dar un paso más para que los gobiernos estén obligados a evaluar las políticas públicas, a dar explicaciones sobre sus decisiones, cuáles son las verdaderas implicaciones y las consecuencias de las políticas públicas para los ciudadanos. Vamos terminando, señor presidente. Señor presidente. Dando las gracias al señor comisionado una vez más y a su equipo por el trabajo
y le animamos a seguir trabajando en esta tarea de pedagogía de la transparencia. Cuente con el Grupo Nacionalista Canario para evolucionar en materia de transparencia y en las leyes de transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beato. Turno para el Grupo Planetario Socialista. Señora Mendoza. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Cerdán. Quiero empezar mi intervención recordando lo que ya explicó el señor Cerdán en su turno de intervención, que es el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. Es un órgano dedicado al fomento, análisis, control y protección de la transparencia, del derecho de acceso a la información pública. Y venimos hablando de transparencia desde el año 1992 y hemos ido actualizando la actividad conforme a las modificaciones europeas y los diferentes gobiernos de España hasta llegar a la ley que conocemos hoy. Se le atribuye al comisionado dos facultades básicas, que son la de control del cumplimiento de publicar la información conocida como la publicidad activa y la facultad de resolución de las reclamaciones que interpongan los ciudadanos contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a información de las entidades y organismos incluidos en la propia Ley de Transparencia de Canarias. Y es precisamente este punto en el que venimos a tratar hoy, en este informe anual correspondiente al año 2019, y después de su intervención solo nos queda felicitar al comisionado por el trabajo realizado en estos años y por gestionar en el año 2021 los casi 2.000 expedientes de derecho de acceso a la información y evaluación de portales de transparencia, es decir, un 55% más de expedientes administrativos que el año anterior. Extraemos del informe diferentes datos, todos ellos muy buenos en comparación con años anteriores, que reconocen el trabajo y la dedicación del comisionado para salvaguardar el derecho a la transparencia y acceso a la información pública de Canarias. Que se hayan triplicado las evaluaciones de transparencia en los 2 últimos años es el resultado de unir esa dedicación plena del comisionado con la colaboración de los declarantes, cuestión que celebramos. Ese trabajo concienzudo y la colaboración estrecha tiene como resultado 2 cuestiones importantes. La primera, que el conjunto del sector público de Canarias supere la nota 7,7 como promedio de las evaluaciones con respecto al 2020 y que de 1.119 sujetos obligados a rendir cuentas sobre su propia transparencia, 968 finalmente colaboraron con el comisionado presentando su declaración, es decir, un 86,51%. Extraemos del informe otro dato importante y que podemos distinguir de los años anteriores, que las reclamaciones de derecho de acceso a la información, y es que se hayan incrementado un 36% este tipo de reclamaciones, nos hace ver que la ciudadanía cada vez está más interesada en la información pública, en la transparencia, en manejar datos y especialmente en saber dónde reclamar si sienten indefensión por parte de la Administración pública. Haciendo un balance de los 7 años de vida del comisionado, podemos afirmar que el derecho de información y la transparencia de las administraciones públicas está cada vez más demandado por la sociedad. Así como explica en el informe presentado, los datos hablan por sí solos. De 1.553 expedientes de reclamación, se inadmitieron 307 reclamaciones, se estimaron totalmente 601, parcialmente 139 y formalmente, por entrega de información fuera de plazo en trámite de audiencia, otros 240 expedientes. Es decir, el 80% de las reclamaciones admitidas del 2015 concluyeron con resultados favorables para las personas que reclamaban. El hecho de que haya crecido tantos puntos porcentuales la solicitud de información y de reclamación se puede deber a la buena respuesta de información del comisionado, dando una respuesta rápida y conforme a la Ley de Transparencia. Con respecto a los índices de transparencia de Canarias, celebramos que por 4º año consecutivo todas las administraciones y las 2 universidades canarias colaborarán con el comisionado, participando con la evaluación de transparencia del año 2020, lo que resalta el esfuerzo y la implicación de la colaboración de todas las entidades. Y no solo vemos el nivel de implicación de la colaboración, sino de gestión de la transparencia, teniendo una nota media en el año 2016 de 3,14 de las 96 instituciones a una nota media de 7,89 puntos de evaluación del año 2020. Y si analizamos esa puntuación, teniendo en cuenta también la población de cada administración, se logró una media de 9,24 puntos, por lo que podemos afirmar que la población de Canarias tiene un sobresaliente en el nivel de transparencia.
No nos extraña que, teniendo todos estos datos, hayan premiado al Comisionado de Transparencia de Canarias con el Accessit del Premio Nacional de Innovación Pública del año 2020, como premio que reconoce las prácticas innovadoras de los servicios públicos. Esto debe suponer un estímulo para la transparencia activa y participativa. Con todo este recorrido, señor Cerdán, lo que nos queda es felicitar su labor al frente del comisionado y a todos los trabajadores y trabajadoras que hacen posible los resultados de este informe, gracias a las entidades que colaboran para hacer de nuestra comunidad autónoma un referente de transparencia y acceso a la información. Teniendo en cuenta la implicación del trabajo constante, no tenemos dudas, señor Cerdán, que los resultados serán mejores en el próximo informe. Muchas gracias. Gracias, señora Mendoza. Turno de cierre para comisionado. Buenos días de nuevo. Lo primero, agradecer en nombre de todo el equipo pequeño pero muy fuerte de los 7 personas que componen el equipo del comisionado, más, siempre me gusta reconocerlo, 2 auxiliares del Parlamento que colaboran con nosotros en sus tiempos libres. También he de reconocer que sin el apoyo del resto del Parlamento, al fin y al cabo estamos desde esta casa y a veces tiramos de los servicios, de los diferentes servicios del Parlamento, sería muy difícil, como les informaba, pues haber desarrollado 10.000 expedientes en estos últimos 5 años, ¿no? O atacar a más de 3.500 este año, si no tuviéramos también el apoyo del personal del Parlamento que nos rodea, ¿no? Dicho esto, quería fundamentalmente ampliar un poquito algunas de las cuestiones que tocamos antes, y en relación con los planteamientos que ustedes han realizado aquí. Don Luis Campos, por ejemplo, aludía que no, y coincido con él, a que el hecho de que se produzcan más reclamaciones cada año en el conjunto o sobre el conjunto de las administraciones canarias no es un indicativo negativo, a nuestro entender. Primero porque, como efectivamente ocurre, a medida que el comisionado, que es una institución joven, es más conocido, más reclamado es. Y, en segundo lugar, en el despliegue de las leyes de transparencia, pues ha sido lento, prácticamente no tuvieron ninguna publicidad ni estatal ni autonómica en ninguna parte, y el conocimiento de los derechos de los ciudadanos ha sido, digamos, progresivamente, a medida que han ido viendo algunas noticias en los periódicos, han sabido que podían primero preguntar y luego reclamar a los comisionados. En ese sentido, y abundando en ese dato, Canarias prácticamente en este momento, en términos relativos, ya el año pasado tuvo 29 reclamaciones por 100.000 habitantes y fue la segunda comunidad en España en ese ratio, por detrás de la comunidad de Cantabria, ¿no? En ese sentido, pues ya les digo que a mí no me preocupa tanto que existan reclamaciones como el silencio administrativo, tanto cuando los ciudadanos preguntan o también, ese es un dato que no hemos comentado antes, cuando nosotros les preguntamos luego a las administraciones, oiga ustedes, les damos un periodo de alegaciones para que contesten a las quejas de los ciudadanos y ni siquiera a veces en ese momento tampoco nos dan una mínima información que nos permita valorar si realmente hay que aplicar límites a la transparencia o no. Dicho esto, también quería comentarles que, como después de haber alcanzado los niveles en los portales de transparencia del sector público, nos estamos concentrando, como habrán ustedes podido ya ver, en el análisis de qué pasa con el uso de los fondos públicos cuando salen del ámbito de la Administración y se gestionan, se gastan a través del sector, a veces público, pero en su mayor parte privado. Cuando les aludíamos a que este año vamos a hacer más de 3.200 evaluaciones, o emplazar, yo me daría por contento que de esos 3.200, 2.500 respondieran, estábamos hablando de que vamos a poner el foco sobre cómo informan de lo que hacen, con más de 1.300 millones de euros que el año pasado
se entregaron por las diferentes, fundamentalmente por el Gobierno, los cabildos y los 4 principales ayuntamientos de Canarias, porque no hemos podido llegar a todos, sino hemos tenido que centrarlos en los 7 más 4 más 1, en los 12 instituciones principales de Canarias. Pues, ¿qué han hecho con esos fondos? De forma de que también la ciudadanía pueda enterarse de qué ocurre con las subvenciones o para qué sirven. Ustedes tengan en cuestiones, pronto lo publicaremos, que el año pasado prácticamente pasamos de 30 o 40 perceptores que tenían más de 1 millón de euros de subvención a más de 200 este año, fundamentalmente por los fondos COVID. Hay varias decenas de empresas que han recibido más de 5 millones de euros de ayuda pública como consecuencia de las ayudas COVID el año pasado. Y algo tienen que informar al conjunto de la ciudadanía, no solamente intervención dentro de 2 años, sino al conjunto de la ciudadanía de qué ha ocurrido, fundamentalmente cómo han podido, con esa financiación, a veces sostener el funcionamiento de sectores económicos que se paralizaron completamente consecuencia de los efectos de la pandemia. Por eso, en este momento, queremos, ya le digo, poner, ya que hemos superado el notable como media en el... Sí, le añadimos 1 minuto. Muy bien. Pues fundamentalmente solamente concluir en este sentido anunciando también que, de acuerdo con estos proyectos, vamos a emitir una recomendación al conjunto de las administraciones canarias para que recuerden en cada convocatoria de subvención que algo que muchas veces las entidades privadas no conocen, que es que no solamente tienen que rendir cuentas ante las intervenciones, sino que tienen que hacer publicidad activa de cómo gastan los fondos. Porque, como les decía al principio, cuando uno está obligado a contar lo que hace, lo hace sustancialmente mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle en nombre de la Cámara al comisionado su trabajo y su comparecencia en el día de hoy en esta sesión plenaria.